Y vamos a hablar, como miramos en el tema, de Cornelio y el Espíritu Santo. Hemos estado llevando temas en cuanto al Espíritu Santo y hemos estado hablando de diferentes aspectos del Espíritu Santo en cómo trabaja, quién se le prometió, cómo se daba este don milagroso del Espíritu Santo. Y una de las pasajes que más se utilizan por estos grupos que dicen que hoy en día el Espíritu Santo desciende sobre ellos y que son bautizados en el Espíritu Santo. Ya vimos también el tema del bautismo en el Espíritu Santo en fuego, para quién fue prometido, quién es el único que podía llevar a cabo este bautismo en el Espíritu Santo y también el bautismo en fuego. Uno de los pasajes que más se utilizan para decir que hoy en día sigue en vigencia el bautismo del Espíritu Santo es precisamente la conversión de Cornelio en Hechos capítulo 10, y vamos a estudiar un poco en cuanto a esto y vamos a tratar de ver qué relación o qué recibió Cornelio, o qué fue lo que sucedió en cuanto a este don que recibió el Espíritu Santo y cómo sucedió todo, por qué fue que Cornelio lo recibió de esa manera, por qué sucedió esas cosas, y lo vamos a ir estudiando un poco despacio, no tan despacio, pero sí vamos a ir viendo algunos detalles. Y quiero que vayamos y me acompañen a Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Primero vamos a ver quién era este hombre llamado Cornelio. Vamos a Hechos capítulo 10. Tengan su Biblia de la mano, por favor. Hechos capítulo 10, versículos 1 y versículo 2. Dice la Biblia: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. Denme un momentito nada más para acomodar aquí algunas cosas. Ok, listo. Entonces volvemos a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Él era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Note cómo se describe a Cornelio. Cómo se describe a este hombre. Dice primero que era un centurión, por lo tanto era parte del ejército romano y era parte de esta compañía llamada La Italiana. Era, por lo tanto, un soldado. Quizás podríamos pensar un hombre acostumbrado a ver muerte, porque un soldado obviamente va a la batalla, lucha cuerpo a cuerpo en aquellos tiempos con algún otro soldado. La manera de vencer al ejército enemigo era quitándole la vida al ejército enemigo. Entonces quizás este hombre estaba acostumbrado a ver muerte, ¿verdad? A esta disciplina militar, a esta forma de vida. Pero todos pensaríamos que los soldados no tienen sentimientos, que los soldados son insensibles, que los soldados son malas personas o han perdido toda sensibilidad. Y vemos aquí que en la Escritura que esto no pasó con Cornelio. Al contrario, dice que a pesar de ser un centurión, ¿okay?, estar a cargo de 100 hombres, ¿verdad? Dice que era piadoso. Era piadoso. Algo aparte de piadoso, también era temeroso de Dios. No de los dioses romanos, no de los dioses paganos, no, del Dios verdadero. Era temeroso del Dios verdadero. No solamente él, sino también todo su hogar, toda su casa. Todos los miembros de su familia eran temerosos de Dios. Increíble de pensar que un soldado, en especial un centurión, una persona a cargo de 100 hombres, y fuera piadoso, que tuviera piedad de las personas, y mucho menos que fuera temeroso de Dios, él con toda su casa. Y no solamente era piadoso, no solamente era temeroso de Dios, sino que hacía o ayudaba mucho, daba muchas limosnas, ayudaba constantemente a las personas en necesidad, ayudaba al pueblo. ¿Y cuántas veces oraba a Dios? Dice que estaba orando a Dios siempre. Siempre oraba a Dios. Recordamos aquel pasaje en la Escritura que dice que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este escucha. Dios no escucha o no va a atender las necesidades de un pecador que no quiere hacer la voluntad de Dios, pero si alguien intenta hacer la voluntad de Dios, dice que Dios escucha esa oración, y vemos que la escuchó en Cornelio. Lo vamos a ver ahorita mientras sigamos estudiando. Entonces vemos las características de Cornelio. Un hombre de la milicia, ¿verdad? Vemos que era piadoso, era temeroso de Dios, del Dios verdadero obviamente.
ayudaba a las personas constantemente y oraba todo el tiempo. Todos diríamos, Cornelio va directo al cielo, Cornelio no tiene nada más que hacer. Es una persona muy buena y podríamos decir, si nos comparáramos con Cornelio, quizás Cornelio nos sacaría mucha ventaja a muchos de nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque era una persona entregada o quería hacer la voluntad de Dios constantemente. Pero sus méritos que Cornelio hacía no lo justificaban delante de Dios. Aunque él era muy religioso, quizás mucho más que algunos de nosotros, ¿verdad? O que muchos de nosotros, aún así necesitaba algo para poder estar bien delante de Dios. Y es en esta búsqueda que Cornelio quería agradar a Dios y que quería hacer la voluntad de Dios que continúa la historia en el versículo 3 y versículo 6. Como oraba a Dios constantemente, quiero pensar, y estoy suponiendo porque la escritura no nos dice, que quizás Cornelio en su oración le pedía a Dios que Dios le mostrara qué era lo que él tenía que hacer para poder estar bien, completamente bien delante de su presencia. Quiero pensarlo por lo que dice ahora el versículo 3 al 6. Dice, Cornelio vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que estaba el ángel de Dios, entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Versículo 4, y él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dice, note, ¿por qué le digo esto? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tu oración fue escuchada, Cornelio. ¿Pero qué le pediría Cornelio a Dios en la oración? Bueno, quizás Cornelio buscaba hacer la voluntad de Dios completamente, porque ya hacía muchas cosas buenas Cornelio. Era buena persona, era piadoso, era temeroso de Dios, ayudaba a las personas que necesitaban, hacía limosnas al pueblo, oraba constantemente. Entonces, quizás en su oración pedía, ¿qué más me falta por hacer? ¿Verdad? Como algunas otras pasajes de la escritura, como aquel joven que va ante nuestro Señor. ¿Qué más necesito? ¿Verdad? He cumplido toda la ley, todos los mandamientos, ¿verdad? Y bueno, le faltaba hacer algo, ¿verdad? Dejar esa idolatría hacia el dinero. Ve, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y aquel joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces Cornelio quizás pedía al Señor, ¿qué más necesito hacer en su oración? Versículo 5. Envía ahora pues hombres a Jope, le dice el ángel a Cornelio, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este está en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, note, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el ángel dice estas palabras? Bueno, una razón más para suponer que Cornelio estaba pidiendo, ¿qué más necesito hacer, Señor? ¿Qué más necesito hacer para estar bien delante de ti? Por eso el ángel le dice, ve y trae a Simón y él te dirá lo que es necesario que hagas, dice el versículo 6. ¿Ok? Entonces, si se fija, cuando leímos del 3 al 6 de Hechos, un ángel se acerca a Cornelio, le dice, tu oración ha sido escuchada. Número 1, tu oración ha sido escuchada. ¿Qué pedía Cornelio en la oración? No nos dice, pero podemos suponer que pedía o buscaba hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por la declaración que hace el ángel en el versículo 6. Ve y manda a traer a Simón a Pedro, que está en casa de cierto Simón Curtidor, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Si vamos a Hechos, capítulo 11, versículo 14, vemos que la misma explicación, pero con otras palabras diferentes se da. Dice el versículo 14, ve y trae a Pedro, dice al final del 13, que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 14, estoy leyendo el 11:14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y nos podríamos preguntar, ¿pero por qué? Pues si Cornelio era buena persona, era piadoso, era temeroso de Dios, hacía muchas limosnas, oraba siempre a Dios. ¿Necesitaba hacer algo más? Sí, necesitaba hacer algo más. Y le dice el ángel, él te va a decir las palabras o te va a explicar lo que es necesario que hagas para que seas salvo tú y toda tu casa. ¿Ok? Entonces el ángel habla a Cornelio. ¿Cuál era el problema aquí? Sucede que Cornelio manda a gente a buscar a Pedro. Encuentran a Pedro. Pedro en ese momento estaba teniendo una visión, ¿verdad? De este rollo que
del cual descendían animales inmundos, y el Señor, y oye una voz que le dice, mata y come, y Pedro responde, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás, y Dios le responde, no llévense inmundo, vea lo que Dios ha limpiado. Y luego tiene esta comunicación con aquellos hombres que había enviado Cornelio, y le dicen que Cornelio los había enviado porque un ángel se le había aparecido, y que el ángel dijo dónde buscarlo, y Pedro va ante Cornelio con otros hermanos, ¿verdad? Otros personas de la circuncisión acompañándolo hasta llegar a encontrarse con Cornelio en su casa, ¿verdad? En Cesarea en este caso. Bien, ¿cuál era el problema aquí? ¿Cuál era el problema de por qué esto tuvo que suceder? De que el Espíritu Santo viniera sobre Cornelio antes de ser bautizado. Y es interesante esto. ¿Por qué antes de ser bautizado? ¿Por qué no le impuso las manos un apóstol a Cornelio para que recibiera algún don del Espíritu Santo? ¿Por qué se sucedió de esta manera? Bueno, este es un caso excepcional. Este es un caso especial que tenía una enseñanza especial. ¿Cuál era el problema aquí? Bueno, vamos a notar cuál era el problema aquí. Vamos al capítulo 10. En el versículo 9 al versículo 16... era lo que les mencionaba hace un momento. Vamos a leerlo rápidamente. Todos los judíos sabían por la ley de Moisés que no debían de comer animales inmundos. Había animales limpios, los cuales podían consumir. Había otros que eran inmundos, eran prohibidos delante de Dios que los consumieran. Bien, dice el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Estas personas que se acercaban eran los enviados de Cornelio. Versículo 10. Y tuvo gran hambre Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio Pedro el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las 4 puntas, y era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Obviamente, los reptiles estaban prohibidos para consumir. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, mucho menos inmundo, ¿verdad? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Pedro? ¿Hay animales inmundos? Hay animales limpios. Yo nunca me acercaría o comería animales impuros, ¿verdad? Sucios, prohibidos por Dios. No voy a hacer eso. Pero resulta que los judíos aplicaban esa misma analogía hacia los gentiles. Ellos decían, los limpios somos nosotros, los inmundos son los gentiles. Por eso se empieza a preparar a Pedro, y la mente de Pedro desde esta visión antes del encuentro con Cornelio. Porque Pedro, al tener esta ideología de los judíos, él pensaba, nosotros somos los limpios, los gentiles son los inmundos, son los sucios, los que no debemos de acercarnos a ellos. Ahora vamos al versículo 28 y 29 del capítulo 10. Dice el versículo 28 y 29. Note la actitud que sigue teniendo Pedro cuando se encuentra con Cornelio. Y creo que no fue muy amable Pedro con Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, era una buena persona. Cornelio tenía buenas cualidades, buscaba a Dios, hacía limosnas. Podríamos decir que Cornelio era muy buena gente. Pero cuando llega Pedro y se encuentra con Cornelio, note las palabras que dice Pedro inmediatamente cuando llega a Pedro con Cornelio. Dice, vamos a leer desde el 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo, ¿verdad? Yo mismo soy hombre, también como tú, levántate. No, a mí no me tienes que adorar. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos de los que se habían reunidos. Cornelio llamó también a gente, a su familia, y a más gente para escuchar este mensaje. Versículo 28. Note las palabras de Pedro. Nada amable las palabras de Pedro. Y les dijo, ustedes saben, note, Pedro diciéndole a Cornelio y a los que se habían reunido para oír el mensaje, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse siquiera a un extranjero. No, la misma idea de los animales sucios y limpios, aquí Pedro se la aplica a ellos.
Pedro está diciendo, nosotros somos los limpios, ustedes son los sucios. Y ustedes saben que para nosotros como judíos es abominable, es algo feo acercarnos a ustedes. Imagínese si usted quisiera obedecer el evangelio y llegar a alguien a explicarle el evangelio de esa manera, usted le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Pues que te vaya bien, no eres bienvenido en mi hogar, si vienes a insultarme. Pero Cornelio no hizo eso. Cornelio no tomó esa actitud. Pedro le dice, acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pregunta, ¿era necesario esto explicarlo, Pedro? La respuesta es no. Pedro seguía teniendo ese sentimiento en su corazón de que nosotros somos limpios, ellos no se merecen a Dios. Nosotros nos merecemos a Dios, pero ellos no se lo merecen. Versículo 29. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. No es cierto. Dice, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿En serio no sabía Pedro por qué causa lo habían hecho venir? ¿No entendía qué tenía que llevar a cabo ahí Pedro? Sí lo entendía, pero seguía renuente, seguía sin querer aceptar dentro de él, ¿verdad? Quizás que los gentiles también tuvieran esta promesa de parte de Dios. Versículo 34. Entonces Pedro dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Cuando Cornelio le empieza a explicar nuevamente lo que sucedió, Pedro dice en el 34, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Todavía sin entender Pedro diciendo estas palabras. Versículo 45. Y los fieles de la versículo 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Los que acompañaban a Pedro se quedaron, ¿cómo? ¿A ellos también? ¿Ellos también van a alcanzar este don que da el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? Quizás dentro de su mente pensaban, pero si ellos son inmundos. Nosotros somos los especiales, nosotros somos los limpios, nosotros somos el pueblo especial de Dios, los descendientes de Abraham. ¿Por qué a ellos? Se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque dentro de ellos seguían pensando que los gentiles no merecían la salvación de parte de Dios, mucho menos un don del Espíritu Santo. Ahora el versículo 47. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso algunos impedirles el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Todavía pensaban que podían prohibirles el bautismo. Muy dentro de ellos quizás decían, no van a entender, no los vamos a bautizar. Pero ahora dicen, ¿ahora qué impedimento podemos tener para decirles que no se pueden bautizar? ¿Ahora qué podemos hacer si el Espíritu Santo llegó sobre ellos? ¿Ahora qué podemos decir? ¿Que no podemos bautizarlo? ¿Que no debemos? Ya no tenemos opción. Entonces, en todos estos versículos que vemos la situación del por qué es que Dios y el Espíritu Santo decidieron dar este don de lenguas a Cornelio en esa ocasión. Porque la actitud de los judíos seguía estando arraigada en su corazón de que ellos eran los especiales y los gentiles no teníamos ninguna esperanza. Ahora, Pedro no fue solo. Pedro llevó testigos con él. Pedro llevó gente porque iba a ir a entrar en casa de alguien que para ellos era abominable, pues que me acompañen para que no me vayan a juzgar de que estaba haciendo cosas indebidas. Dice el versículo 23. Entonces haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose, 10:23, levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Le acompañaron hermanos de Jope. 45 que leímos hace unos momentos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. ¿Por qué dice la circuncisión? Porque todavía había algunos hermanos que decían, hermanos que venían del judaísmo, que decían que para ser salvo tenías que obedecer el evangelio, pero también tenías que circuncidarte, guardar parte de la ley de Moisés. Por eso dice los de la circuncisión, los que seguían arraigados todavía mucho en cierto aspecto al judaísmo. Dice 45, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Los fieles de la circuncisión acompañaron a Pedro, hermanos de Jope. Bien, capítulo 11. Vuelve a suceder una discusión nuevamente entre judíos en cuanto a esto que aconteció. ¿Por qué? Porque para los judíos, por más que se hubieran convertido al cristianismo, tenían arraigada esta idea de somos el pueblo especial, ellos no lo son. Versículo 2 y versículo 3, capítulo 11 de Hechos.
Cuando Pedro subió a Jerusalén, empezaron a pelear con Pedro otros judíos diciendo, estos que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿Por qué has entrado en casa de hombres sucios, de hombres inmundos? Pero desde antes de que fuera a casa de Cornelio, este éxtasis que tuvo Pedro se le mostró y le dijo, no llames inmundo o común a lo que Dios ha santificado. Se les muestra para que no tengan más excusa de prohibirle la entrada al reino de los cielos a los gentiles. 2 y 3. Dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y todavía has comido con ellos? Fíjese lo grave que era para un judío entrar en casa de un gentil, y mucho menos pensado sentarse a comer con un gentil. Era, como dijo el mismo Pedro en el 28, era algo abominable para ellos. Capítulo 11, versículos 17 y 18. Pedro les empieza a explicar todo lo que había acontecido, todo lo que había sucedido, y le animo en el nombre del Señor a que lea todo el capítulo 10 y 11. Estoy nada más seleccionando pasajes para no extender mucho el estudio, pero usted puede leer todo el capítulo 10 y 11 para entender todo el contexto, si usted nunca ha estudiado esta historia de Cornelio. Dice en el capítulo 11, versículos 17 y 18. Dice, si Dios, hablando Pedro, si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Dice Pedro. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Entonces, previo a esto, Pedro sí tenía la intención de estorbarle la salvación a ellos. Por eso el Señor, entendiendo lo que había en el corazón de Pedro, tuvo que manifestarse de esta manera, a través del Espíritu Santo, y dándoles un don a Cornelio, ¿verdad? Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron los judíos, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿también ellos pueden ser salvos? Pues claro, pero no lo habían entendido todavía. Para ellos miraban a los gentiles como algo abominable. No le pasaba ni por la mente siquiera comer con un gentil. Si hablamos de racistas, pues los judíos eran muy racistas. Apreciaban a su raza, la judía, pero despreciaban a los gentiles. Versículo 19 y 20. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Note lo que dice, no hablando a nadie en la palabra, sino solo, ¿a quiénes? A otros judíos. Porque los judíos pensaban que nada más la promesa era para ellos. Versículo 20. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. O sea, espérense, no nada más es para ustedes, no nada más es para puros judíos, también es para los gentiles. Y llegan estos otros hermanos que dicen, no, también el evangelio es para los gentiles. También la buena noticia es para ellos. Anunciándole a los gentiles el evangelio del Señor Jesús. Entonces, si entiende todo lo que estaba suscitándose y todo lo que se estaba viviendo, entenderemos el por qué se tuvo que llevar a cabo esto extraordinario, fuera de lo común, en cuanto al Espíritu Santo y el don que recibió Cornelio previo al bautismo. Porque los judíos no querían, pensaban que los gentiles no eran merecedores de la salvación. De hecho, nada más le predicaban a otros judíos. Para ellos era abominable entrar en casa de un gentil y comer con él. Por eso cuando regresa Pedro, otros de la circuncisión lo empiezan a atacar. Oye, ¿por qué entras en casa de ese hombre incircunciso? ¿Por qué comes con él? Eso es abominación para nosotros. Seguían sin entender. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16, vemos esta actitud que tenía Pedro y la cual el apóstol Pablo lo regaña, ¿verdad? Lo reprende por tener esa actitud de que cuando venían los de la circuncisión, los judíos, se hacía a ellos, ¿verdad? Y cuando no lo miraban los de la circuncisión, entonces sí atendía bien a los gentiles, ¿verdad? Que no eran de su descendencia. Dice... vamos a leer, bueno, eso lo dice en Gálatas 2 del 11 al 13, pero quiero que me acompañe a Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, usted y yo caímos en la categoría de gentiles porque no somos judíos de descendencia, éramos llamados incircuncisión. Por eso vemos en el capítulo 11 que le dicen, ¿por qué has entrado en casa de incircuncisos? ¿Verdad?
por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, versículo 11. En aquel tiempo, bajo el Antiguo Testamento, estábamos sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel porque no éramos israelitas de descendencia. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otros tiempos, hablando de usted y yo como gentiles, estábamos lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermedia que los separaba, aboliendo en su carne, en la carne de nuestro Señor Jesucristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, esta separación que había, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo podemos tener acceso a Dios, ¿verdad? A salvación, a vida eterna, al Evangelio. Pero los judíos seguían sin entender y pensaban que solamente era la promesa, era para ellos. Pedro seguía con una actitud muy rara, como lo vemos en Gálatas 2, 11 al 13, ¿verdad? Que el apóstol Pablo tiene que reprenderlo y tiene que llamarle la atención porque estaba siendo hipócrita, ¿verdad? A unos les mostraba buena cara, pero cuando estaban los de la circuncisión, no, con ellos mejor, y ignoraba a los otros y viceversa. No, incluso mandaba a los gentiles a judaizar. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo es esto? Si tú no vives bajo esas reglas, ¿por qué mandas a los gentiles a que tengan que hacer esas reglas? Es absurdo, ¿verdad? Y termina siendo reprendido. Bien, entonces vamos ahora a una explicación. ¿Para qué fueron las lenguas que recibió Cornelio? ¿Dónde vemos que recibió Cornelio estas lenguas? Bueno, vamos a leerlo primero. Dice Hechos capítulo 10, versículos 44. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 45, estoy leyendo el 10. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo, como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Ya? Cornelio les dijo, no se vayan, quédense por unos días, quédense con nosotros. Su familia, ¿verdad? Querían quizás aprender más todavía de las cosas de Dios. Pero pregunta, ¿para qué son las lenguas? Si tomamos en cuenta en 1 Corintios capítulo 14 versículo 22, dice que las lenguas, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino son una señal para los incrédulos. Pero la profecía no para los incrédulos, sino para los creyentes. Si aplicamos esa misma idea que dice 1 Corintios, el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 14, 22, a este ejemplo, ¿quién eran los incrédulos en este ejemplo? Los incrédulos eran los judíos, los de la circuncisión. Ellos eran los incrédulos. ¿Y cuál era su incredulidad? Yo no creo que los gentiles, que son abominables para nosotros, tengan también esperanza y sea la promesa para ellos. El Espíritu Santo no es para ellos, es nada más para nosotros los judíos. ¿Quién eran los incrédulos? En este caso los incrédulos eran ellos, los judíos. Por eso la lengua fue una señal no para Cornelio. Cornelio no necesitaba la señal. Cornelio estaba dispuesto a aprender la palabra de Dios. Quien necesitaba ser o derribarle ese pensamiento equivocado que tenía no era Cornelio, era Pedro y los de la circuncisión que iban con él. Por eso dice Pedro, ¿acaso ahora le podemos impedir el bautismo a estos que han recibido esto igual que nosotros? No puedo. ¿Verdad? Nos está mostrando Dios que ellos también son dignos de salvación, que ellos también pueden ser salvos, ¿verdad? Entonces, si tomamos 1 Corintios 14, 22, los incrédulos serían los de la circuncisión que iban con Pedro, y quizás hasta cierto punto Pedro también, porque leemos las palabras y las frases que dice que no eran muy amigables hacia Cornelio y su familia. Bien, ¿por qué Pedro? ¿Pero por qué Pedro hizo estas cosas? ¿Por qué el Señor seleccionó a Pedro?
Muchos diríamos, Señor, hubieras enviado a alguien más. ¿Por qué Pedro? Pedro se ha caracterizado por ser siempre explosivo, por siempre hacer las cosas sin pensar, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro? Bueno, Mateo 16, 18, recuerda. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A Pedro se le dan las llaves, ¿verdad? Se le dice que se le da esta llave o este acceso para que pueda hacer que judíos entraran al reino de Dios, pero también para que gentiles entraran al reino de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en Hechos capítulo 2, después del bautismo del Espíritu Santo de los apóstoles, Pedro se pone en pie y empieza a hablar: varones hermanos, ¿verdad? Y todos los que habitáis aquí, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Y empieza a dar aquel discurso que concluye con la invitación al bautismo cuando preguntan: ¿qué pues haremos para ser salvos? Hechos 2:38. El Señor les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Por qué? ¿A quién le está hablando Pedro? A judíos. Pero ahora, ¿a quién le tocó ir a abrirle las puertas para que entraran también a la salvación eterna? A Pedro. A los gentiles. A Cornelio. A un soldado. Podríamos decir que a su enemigo, porque los romanos tenían sometidos a los judíos en aquellos tiempos. Entonces le tocó ir a abrirle las puertas del reino a su enemigo, para decirle: Dios quiere que tú también seas salvo. ¿Y quién era el responsable? Pedro, porque el Señor le da esta encomienda, ¿verdad? Igual al apóstol Pablo también fue enviado a los gentiles, pero le tocaba a Pedro. Fue enviado Pedro y le tocó a Pedro ir a abrir esta puerta. El iniciador, ¿verdad? Iniciando con esta entrada de los gentiles también a la salvación, al reino, a las promesas eternas de Dios. Entonces, la pregunta sería: pero hermano, ¿qué fue lo que recibió Cornelio? ¿Qué fue lo que recibió? ¿Recibió el bautismo del Espíritu Santo porque habló en lenguas? Porque dice Pedro que lo ha recibido como nosotros. Entonces, ¿Cornelio recibió el bautismo del Espíritu Santo también? ¿O recibió un don especial del Espíritu Santo? Bueno, vayamos a estudiarlo. ¿Qué fue lo que Cornelio recibió? Lo que Cornelio recibió, según lo vemos en la Escritura, no pudo ser el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué no pudo ser el bautismo del Espíritu Santo? Dice Hechos capítulo 1, versículos 2 hasta el 5, si usted gusta leerlo, o hasta el 8, si usted quiere. Volvamos a Hechos. Hechos capítulo 1. Porque el bautismo del Espíritu Santo fue prometido de parte de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Hechos capítulo 1, versículos del 2 al versículo 5. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber mandado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ok? 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. ¿A quién le prometió? ¿O de quién era la promesa del Padre? ¿Hacia quién? Hacia los apóstoles. No se vayan de Jerusalén. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, ya lo estudiamos, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Note, dentro de no muchos días. No 15 años después, que fue esto que sucedió con Cornelio. Ahora, no pudo ser el bautismo del Espíritu Santo, número 1, porque el bautismo del Espíritu Santo fue prometido a los apóstoles. Cornelio no era un apóstol, por lo tanto Cornelio no tenía esta promesa de parte de Dios. Siguiente, el bautismo del Espíritu Santo sería en Jerusalén, como lo leímos. No se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos con poder desde lo alto. Y luego les dice, en el 5 menciona a nuestro Señor Jesucristo las palabras o la profecía de Juan el Bautista: porque seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿dónde iba a ser realizado este bautismo? En Jerusalén. ¿Y dónde estaba Cornelio? En Cesarea. No estaban en la misma ciudad. Ahora, ¿por qué más no pudo haber sido el bautismo del Espíritu Santo? En Hechos 1:8 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién estaba hablando Cristo? A los apóstoles. Cornelio no estaba ahí presente.
Este bautismo del Espíritu Santo no era para Cornelio, porque Cornelio no era apóstol, no estaba presente, no estaba en Jerusalén, no estaba en el tiempo ni en el lugar adecuado, ni era de las personas a quien se les había prometido. Cornelio no era de los que esperaron por el bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén. Entonces, por esas razones podríamos decir que Cornelio no recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, tampoco encontramos escritura que nos diga que Cornelio imponía las manos sobre alguien más, como lo hacían los apóstoles, para recibir el don del Espíritu Santo. No encontramos esto por ningún lado. No hay registro de ello. ¿Por qué? Porque Cornelio no era apóstol. ¿Recuerda Hechos capítulo 8? Cuando vio Simón el mago que por la imposición de manos de los apóstoles se recibía el don del Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces, si Cornelio fue bautizado en el Espíritu Santo, ¿por qué no hay algún registro de que Cornelio impusiera las manos sobre alguien para recibir el don del Espíritu Santo? Porque Cornelio no fue bautizado en el Espíritu Santo. Esto fue tan único, tan especial y con un propósito tan específico que Pedro tuvo que ir en su mente 15 años, de 10 a 15 años hacia atrás, para compararlo con lo que él había vivido hace 10 o 15 años atrás. Lo cual nos indica que esto no había sucedido desde hace 15, 10, pongamos 15 años, dejemos 15 años. Que no había sucedido algo así desde hacía 15 años cuando los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo de esta manera directa, sin la imposición de manos de los apóstoles, que era lo común, ¿verdad? Volvamos allá a la lectura y acompáñenme. Capítulo 11, Hechos capítulo 11, versículo 15. Fíjese todo lo que tuvo lo que dice Pedro cuando habla con los de la circuncisión. Dice el versículo 14, 15, perdón. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, 11:15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. No está diciendo que fueron bautizados en el Espíritu Santo, sino que no necesitaron ellos imponerle las manos para que recibieran este don. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Ahora, ¿hasta dónde fue Pedro a recordar para comparar lo que vivió? 15 años atrás. Lo cual nos indica que no sucedía cada que alguien se bautizaba, el Espíritu Santo llegaba antes de que se bautizara. No, esto era algo extraordinario, algo fuera de lo común. Algo no que sucedía constantemente. Tuvo que ir en pensamiento hasta 10, 15 años atrás, allá en Hechos capítulo 2, y decir, lo recibieron como nosotros en aquel día. Lo cual indica que nadie más lo había recibido como lo recibieron ellos y como lo recibió Cornelio. Pero ¿por qué Cornelio lo recibió así? Por la incredulidad que había en Pedro para poder permitirle el bautismo, ¿verdad? Lo único que ocurrió es que un apóstol no tuvo que imponer la mano para que Cornelio recibiera este don. Por eso dice, igual que nosotros, no tuvimos un apóstol que imponer la mano, sino que fue directo como sucedió con nosotros. El Espíritu Santo vino directo a nosotros. Fue dado por el Espíritu Santo para probar a los judíos que también los gentiles, Dios les había prometido salvación también a ellos. Y la salvación también era para usted y para mí. Ahora, ¿por qué insisto que no fue el bautismo del Espíritu Santo, sino fue un don? Porque la Biblia lo dice. Hechos capítulo 10, versículo 45. Note lo que dicen los de la circuncisión. No dicen, y fueron bautizados como tú, Pedro, en el Espíritu Santo. No, fíjese lo que dice. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase ¿el qué? El don del Espíritu Santo. No dice que también sobre los gentiles se bautizaran en el Espíritu Santo. No, el don. El don, un regalo. Y recuerde que el Espíritu Santo daba muchos y diferentes dones. ¿Ok?
variados. Lo vemos allá en 1 Corintios 12, ¿verdad? Versículo 11, si no me equivoco. Previo al 11, ¿verdad? Da dones como Él quiere, como a Él le place, diferentes. Profecía, interpretación de lenguas, de sanidad, de ciencia, etcétera, etcétera, de fe. Bueno, recibieron un don. Uno de todos esos dones que el Espíritu Santo daba, lo recibieron previo al bautismo. ¿Por qué? Para que no les impidiera a Pedro y los de la circuncisión que ellos también pudieran tener acceso a la obediencia al Evangelio y ser bautizados para el perdón de sus pecados. Entonces, capítulo 10, versículo 45 nos dice que lo que recibieron no fue el bautismo del Espíritu Santo, sino fue un don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 17. Pedro lo vuelve a decir. Pedro no dice, y fueron bautizados en el Espíritu como nosotros. No, Pedro no dice eso. Pedro dice en el 17, si Dios pues, 11:17, si Dios pues les concedió también el mismo don, ¿ok? Que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Ahora, ¿los apóstoles tuvieron el don de lenguas? Sí. ¿Cornelio tuvo el don de lenguas? Sí, por eso dice, recibieron el mismo don que nosotros, el don de poder hablar en lenguas. Porque en este caso los que necesitamos que nuestra incredulidad fuera destruida éramos nosotros, no Cornelio. Allá en Hechos capítulo 2, los que necesitaban que su incredulidad se esfumara eran los que nos oían el mensaje. Por eso Dios nos dio el don de la lengua a nosotros los apóstoles para comunicar el mensaje de Dios en diferentes lenguas. Pero ahora nosotros somos los incrédulos, que no pensamos que ellos puedan tener acceso al reino de los cielos. Por eso, y ese caso es el único caso extraordinario fuera de la imposición de manos de los apóstoles que se recibió el don del Espíritu Santo previo al bautismo, sin que un apóstol le tuviera que imponer las manos. ¿Por qué? Porque había incredulidad en ellos, ¿verdad? En los judíos. Pero no fue el bautismo el que recibió Cornelio, sino fue un don, el don de lenguas, ¿verdad? Porque el don de lenguas son para los incrédulos. 1 Corintios lo leímos ahorita. Hechos capítulo 11, versículo 15. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. ¿Qué les estaba hablando Pedro? El Evangelio. Estaba hablando de Jesús. Si usted pone atención, empieza a hablar de Jesús y dice que, versículo 39, Hechos capítulo 10, 39, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Le estaba hablando Pedro de Jesús, estaba hablando de lo que es el Evangelio, la muerte, ¿verdad? Sepultura y resurrección de Cristo, en similitud de lo que nosotros tenemos que obedecer. Dice, a este levantó Dios al tercer día, ahí está la resurrección, e hizo que se manifestase. Y no todo el pueblo, sino a los testigos de Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Nosotros lo vimos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos en Él que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, ¿verdad? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados en su nombre. Cuando dijo esto Pedro, mientras Pedro estaba diciendo estas palabras, es que viene el Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia, para que no les impidieran el obedecer el Evangelio. Ya había escuchado Cornelio el Evangelio. Note, interesante. El Espíritu Santo no vino previo a la exposición del Evangelio, sin que Cornelio supiera qué era el Evangelio, ni qué había hecho Cristo por él, ni nada. No, cuando Cornelio entendió que Cristo había muerto, había resucitado y se habían cumplido las profecías de Cristo, en cuanto a Cristo del Antiguo Testamento, en Cristo, en su muerte, en sepultura y resurrección, entonces fue que vino el Espíritu Santo. ¿Lo entendió Cornelio? Yo creo que sí, para que el Espíritu Santo haya descendido sobre ellos, sí. Entonces dice en el 15, volvamos al 15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Qué quiso decir Pedro con esto? Nadie nos impuso las manos a nosotros como apóstoles, ¿verdad? No vino otro apóstol y me impuso la mano a mí, que soy apóstol, para recibir el don. Lo recibimos directamente del Espíritu Santo. Así lo recibió Cornelio. Es lo que está diciendo Pedro. No que fue bautizado en el Espíritu Santo, sino que recibió este regalo, este don de lenguas directamente. Y es el único ejemplo que encontramos en la Biblia en cuanto a esto. Por un motivo especial, por una razón especial,
Porque todo lo que estaba viviendo, la actitud de los judíos hacia los gentiles y cómo le prohibían, y no les, inclusive como leímos en el capítulo 11, ¿verdad? Ya en el 19, no le hablaban un judío, no le hablaba a un gentil, le hablaban a puros judíos, ¿verdad? Entonces había esta discriminación, por eso tuvo Dios que hacer esto, ¿verdad? Para quitar ese estorbo y que también los gentiles, usted y yo, pudiéramos tener acceso al reino de Dios. En conclusión, Cornelio era muy buena persona antes del bautismo. Todos lo sabemos. Era muy buena persona. Lo leímos en el 1 y 2, ¿verdad? Era piadoso, temeroso de Dios, ¿verdad? Hacía limosnas, oraba a Dios todo el tiempo. Él y su casa buscaban servir al Dios verdadero, no a los ídolos. Era muy buena persona. Pero aún así, no era salvo Cornelio. Necesitaba oír el mensaje que necesitaba entender para que su salvación valiera. Cornelio obedeció al ángel. Cuando se le aparece el ángel, ¿verdad? Y le dice, manda a traer a Pedro. ¿Verdad? Pedro te va a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Te va a decir lo que tienes que hacer. Te va a decir lo que tienes que llevar a cabo para poder ser salvo. Aunque eres buena persona, Cornelio, aunque ayudas a los pobres, aunque eres buena gente, aunque oras a Dios constantemente, aunque buscas acercarte a Dios, si no cumples con lo que necesitas hacer, no puedes ser salvo. Necesitas obedecer el evangelio, necesitas escuchar las palabras que te van a decir. ¿Por qué el ángel no le predicó el evangelio a Pedro? Porque los ángeles no son responsables de predicar el evangelio. Somos nosotros los responsables de predicar el evangelio. Por eso mandó traer a Pedro. Dice, Cornelio recibió el don de lenguas antes de ser bautizado, mas aún cuando Cornelio recibió el don de lenguas antes de ser bautizado, ni aún con el don de lenguas podríamos decir que Cornelio era salvo. Porque el don de lenguas se lo dio el Espíritu Santo a Cornelio para que no le impidieran el bautismo. Que el bautismo era realmente lo que tenía que cumplir para adquirir su salvación. Hechos 22:16, ¿verdad? Le dicen a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. En el bautismo se lavan nuestros pecados. Entonces, aunque era muy buena persona, aunque recibió el don de lenguas, aunque hacía muchas obras de caridad hacia las personas, buscaba agradar a Dios, pero sin el bautismo no podía ser salvo. Tenía que traer a Pedro para que le dijera lo que necesitaba hacer para ser salvo. Le dijo el ángel, manda a traer a Pedro. No es mi responsabilidad decirte lo que necesitas hacer. Tienes que ir a traer a Pedro. Ahora pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo no le dijo a Cornelio lo que necesitaba hacer para ser salvo? Porque no es tarea tampoco del Espíritu Santo, es tarea de nosotros, de llevar el mensaje de lo que necesita una persona hacer para ser salvo. No se lo reveló el Espíritu Santo, no se lo reveló el ángel, tenía que venir Pedro a explicarle lo que necesitaba hacer para ser salvo. Todo lo recibió antes del bautismo y aún así no garantizaba su salvación. Este acontecimiento solo fue para mostrar a los judíos que también usted y yo como gentiles tenemos ese gran privilegio de poder tener salvación. Porque antes estábamos ajenos a las promesas de Dios, a los pactos de Dios, ¿verdad? Como lo leímos ahorita en la Escritura. El ser muy buena persona, mi hermano, mi amigo, no es suficiente. El ser muy buena persona no te da la salvación. Si usted se compara con Cornelio, que usted y yo, y nos pusieran en una balanza de quién ha hecho más buenas obras, Cornelio antes de ser cristiano, nosotros. Si usted no es cristiano, quizás Cornelio nos gana y por mucho. Era muy, muy buena persona. Era entregado a Dios, buscaba a Dios, oraba todo el tiempo a Dios. Pero aún así no era salvo. Recibió el Espíritu Santo antes del bautismo, pero aún así no era salvo. Tenía que ser bautizado para perdón de sus pecados. Como dice Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados, para que tengamos el perdón de los pecados. ¿Qué pasa entonces si no nos bautizamos? No tenemos el perdón de nuestros pecados. El ser muy buena persona no te da la salvación eterna. Así es que cuando de repente usted le diga, no, ¿usted para qué se bautiza si usted es bien buena gente? No, hombre, si usted es un santo, si usted es un pan de Dios. Bueno, Cornelio también lo era, pero necesitaba ser bautizado para adquirir esa salvación. Entonces, ¿por qué recibió Cornelio? Recibió un don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue ese don? Las lenguas.
Cornelio no recibió el bautismo del Espíritu Santo porque Cornelio no era un apóstol, porque Cornelio no se le prometió a él, porque Cornelio no estaba en Jerusalén cuando eso sucedió, porque dice el Señor que ese bautismo se iba a llevar a cabo dentro de no muchos días, y esto de Cornelio sucedió de 10 a 15 años después de Hechos capítulo 2. No fue prometido a Cornelio. Tampoco vemos escritura de que diga que Cornelio pudo imponer las manos sobre alguien más para que recibiera este don del Espíritu Santo, como tampoco lo hizo Felipe. Felipe recibió por la imposición de manos, ¿verdad?, de los apóstoles, poderes milagrosos, pero no podía compartirlo. Tampoco vemos que Cornelio hay algún escrito o alguna parte en la escritura que diga que Cornelio pudo hacer esto como hacían los apóstoles. Por lo tanto, concluimos simplemente en lo que dice la escritura: recibió un don. ¿Cuál don recibió? El poder hablar en lenguas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no le impidieran el poder realizar el bautismo para salvación. Porque ya tenía todo lo demás Cornelio. Buena persona, ayudaba, quería servir a Dios él y su casa, daba limosna, oraba todos los días, era piadoso, tenía todas las características, pero le faltaba una más, ¿verdad? La más importante. Es en el bautismo donde se obtiene el perdón de pecado. Es en el bautismo donde entramos en contacto con la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados. Y no lo había hecho con él. No, el ángel no se lo dijo. El Espíritu Santo no se lo dijo. Tuvo que venir Pedro a decírselo, porque es tarea de nosotros dar ese mensaje. Bien, hermanos, aquí nos vamos a quedar. Gracias por acompañarnos. Espero que haya quedado esta conversión de Cornelio en su relación de su conversión y el Espíritu Santo actuando con Cornelio.